Buenos días, mi nombre es Julio César Jerez, soy estudiante de la UNA, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. A continuación voy a explicar el ejercicio 4: construcción y análisis de gráficas, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniforme acelerado. Encontramos en la instrucción 1 que nos están dando un link para nosotros encontrar un simulador, que es un laboratorio donde vamos a exportar unos datos. Y aquí nos dan como unos recorridos y unas explicaciones de cómo debemos hacer el procedimiento para extraer esos datos que vamos a necesitar. Luego de que seguimos esas instrucciones, hacer ese recorrido, ya nos muestra una instrucción 2 en donde nos dicen que vamos a tener una posición inicial de 0.0 metros y una velocidad inicial, y nos dicen que tomemos el último dígito de nuestro documento de la cédula con una aceleración inicial de 0.0 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, al nosotros ya tener estos valores, que tenemos la posición inicial 0.0, la aceleración es 0.0, ya digamos, después de haber entrado a ese link, los colocamos aquí en esta posición, como nos indica en la instrucción 2, que con una aceleración de 0.0 metros sobre segundo cuadrado, y en este caso mi cédula como termina en 6, pues yo escogí el decimal, pues 6.6, y esta es mi velocidad inicial. Entonces, cuando yo ya coloco estos dos valores, la velocidad 6.6 y la aceleración 0.0, los exporto, y al exportarlos me genera una tabla de Excel en donde pues con esos primeros valores los voy digamos, a utilizar para mi primera tabla y mis primeras gráficas. Luego nos dice aquí en la parte de abajo que realice la instrucción anterior cambiando la aceleración. Ya digamos, cuando nos dice que es cambiando solo la aceleración, entonces en este caso mi aceleración, la que yo escogí, es de 2.2. Hacemos lo mismo. Entonces aquí en la aceleración colocamos 2.2, pero con la velocidad que es la misma que yo escogí en la aceleración 0.0, que en este caso mi velocidad inicial es 6.6 metros sobre segundos. Entonces, luego de que yo haga esos dos laboratorios, con esas dos aceleraciones, yo ya exporto los datos, y al exportar los datos, pues ya digamos los descargo, y pues aquí tenemos mi primera tabla, que es esta, que esta sería para la tabla 1 con una aceleración digamos de 0.0, que sería esta mi primera tabla. Y esta es para la segunda tabla, que ya es con una aceleración 2.2. Entonces yo separo mis tablitas, y aquí en el trabajo ya estamos colocando acá, digamos, las tablitas. Entonces nos están diciendo que con una aceleración 0.0, que esta es la primera tabla, y ya tenemos la segunda tabla con una aceleración de 2.2. Luego de nosotros haber ya tenido nuestros valores, nuestras tablas, en la instrucción 4 nos están diciendo que realicemos unas gráficas con el software de MATLAB, y en esas gráficas debemos nosotros graficar posición en función del tiempo, que es posición inicial versus el tiempo, velocidad versus el tiempo, y la aceleración versus el tiempo. Pero lo debemos hacer con una velocidad de 0.0 y lo debemos hacer con una velocidad de 2.2, que fue la aceleración que yo escogí. Luego de nosotros haber ya pasado por esa instrucción, pasamos al software MATLAB y hacemos nuestras, nuestras figuras, o digamos, mostramos lo que nos da, digamos, la posición versus el tiempo. Entonces, en este caso, estamos graficando nosotros en MATLAB la posición versus el tiempo, pero con una aceleración de 0.0. Vemos que cuando tenemos la posición de 0.0 en el tiempo, observamos una línea horizontal y que la aceleración es constante. Ya cuando vemos aquí la velocidad versus el tiempo, vemos una velocidad constante porque nuestra aceleración no permite que el objeto cambie de posición, porque tenemos una aceleración de 0.0. Entonces, aquí nos está indicando, claro, o sea, aquí en la otra recta ya nos está diciendo, si tenemos una aceleración de 0.0, ¿qué nos puede mostrar sobre la línea del movimiento rectilíneo? Pues una velocidad constante en esa recta, una velocidad constante en esa recta. Pero ya cuando vemos aquí ya en la segunda tabla con una aceleración 2.2, ya vemos que la posición inicial versus el tiempo ya cambia. ¿Por qué? Porque ya nosotros encontramos aquí en esta gráfica de MATLAB, ya encontramos nosotros una curva, a esa curva la llamamos una curva parabólica. ¿Por qué parabólica? Porque ya tenemos una aceleración de 2.2 en el tiempo, y vemos que esa aceleración, digamos, muestra el movimiento y el desplazamiento del objeto. Ahora vemos la velocidad.
La velocidad es constante de acuerdo al tiempo, ¿no? Porque la velocidad cambia de acuerdo, digamos, a la aceleración, pero en el tiempo, pues nos muestra un recorrido de acuerdo a la velocidad. Y ahora vemos la aceleración, que si la aceleración después de haber nosotros, en esa, digamos, de haberla, digamos, tomado de 2.2 sobre la recta, vemos esa velocidad constante. Vemos ya esa velocidad constante porque tenemos una aceleración de 2.2 en el tiempo. Entonces, luego nosotros de haber, digamos, observado y analizado nuestras gráficas en MATLAB, de haberlas graficado, de haberlas analizado, nos piden como un análisis o como unas conclusiones. Entonces nos piden, digamos, entonces, en la primera conclusión que yo tomé, analizando la recta del movimiento rectilíneo, en la del movimiento rectilíneo, analizo digamos, la de posición versus el tiempo. Observo que la aceleración es constante en cuanto al tiempo graficado por la línea horizontal y nos muestra que no hay aceleración. En la segunda gráfica representa un desplazamiento constante, el producto de la velocidad y el tiempo. Y la tercera gráfica, en cuanto a la aceleración del tiempo, la velocidad es constante y nos muestra que la aceleración es cero en cada momento. En cada momento la aceleración es cero. Entonces, cuando ya vemos y analizamos el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ya cambia todo. Porque cuando vemos posición versus el tiempo, ya vemos una curva parabólica que muestra un desplazamiento del objeto que recorre mayores distancias conforme pasa el tiempo debido a su aceleración. Ahora vemos la velocidad versus el tiempo, ya depende de la aceleración, porque hay aceleraciones positivas como negativas. Cuando es positiva, la velocidad aumenta en el tiempo y si es negativa, tendremos una pendiente negativa y nos indica que la velocidad disminuye. Claro, porque pues debemos de acelerar. Y ahora, digamos esto, ya cuando vemos la aceleración versus el tiempo, si está por encima del eje, si está por encima del eje horizontal, la velocidad en el objeto no cambia y es constante durante todo el movimiento. Eso es lo que yo analicé, digamos, en las gráficas, digamos esto, hechas en MATLAB. Ahora, observamos unas preguntas. Observamos unas preguntas. Dice, ¿cómo puedo diferenciar el movimiento rectilíneo uniforme del movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Eh, pues la diferencia entre el movimiento uniforme rectilíneo y el movimiento acelerado es la aceleración. La aceleración lo cambia todo, dice. Entonces, a partir, digamos, de las gráficas, analizo la posición del tiempo. Cuando la aceleración es constante en la línea recta, la posición cambia a lo largo del tiempo. Es decir, el movimiento rectilíneo uniforme, mientras que el acelerado en el plano observamos una curva parabólica. Esto ocurre porque la posición no cambia de manera uniforme. Entonces, es decir, que la velocidad aumenta o disminuye. Entonces, vemos otra pregunta que hice acá sobre el movimiento con aceleración constante. ¿Qué sucede con la aceleración constante? Cuando la aceleración es cero, observamos que en la recta, cuando la aceleración es cero, observamos en la recta una constante. No se observan cambios en la dirección. Y a esto le llamamos movimiento uniforme rectilíneo uniforme, porque pues no hay cambios, no hay cambios en esa recta. Y nos hacen otra pregunta que qué representa el área de abajo de la curva parabólica, digamos que representa de la curva de la gráfica de la velocidad versus el tiempo. Lo que representa en el área de abajo es una curva del desplazamiento del objeto, que cambia de posición durante el tiempo que transcurre. Además, el tiempo es la constante que nos indica el análisis de movimiento, ya que representa la variación de una posición. Entonces, ahí ya analizamos, digamos, las gráficas, damos nuestras conclusiones y respondemos nuestras preguntas y la diferencia que hay entre movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniforme acelerado. Esta ha sido mi explicación. Muchas gracias. Muy amables.